Buenas tardes a todos. En nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en la transmisión de CIBEI Live. Soy Alejandro Angarita. Nuestro invitado de hoy es Augusto Salvato, quien nos acompaña desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, y nos va a dar una mirada regional con el tema El estallido latinoamericano, la región y su lugar en el mundo post-COVID. Augusto es licenciado en Relaciones Internacionales. También es licenciado en Ciencias Políticas, ambas de la Universidad Católica de Argentina. Tiene un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Sorbonne Nouvelle 3 de París. Tiene un minor degree en América Latina Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente, investigador en la Universidad Católica Argentina UCA y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES. Adicional a eso, pues él es miembro del comité directivo del Centro de Estudios Internacionales y es becario del programa Young Leaders de la Comisión Fulbright. Augusto, bienvenido y pues agradezco tu presencia en este live. Antes que inicies y teniendo en cuenta que nos ven en varios países de Latinoamérica, quisiera saber cómo estás llevando el aislamiento social en Buenos Aires y también pues que nos contaras un poco de cómo ves el desarrollo de esta pandemia allá en tu país, en Argentina. Bueno, Alejandro, antes que nada, muchísimas gracias por la cálida bienvenida, por la presentación. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes este rato. Y bueno, en cuanto a la situación particular, digamos, la Argentina está viviendo como muchos países, una situación bastante compleja con lo que es el coronavirus, pero podríamos dividir en realidad al país en dos. O sea, generalmente cuando hablamos de los países siempre tendemos a decir, en Argentina pasa esto, en Colombia pasa lo otro, pero acá, digamos, podríamos dividirlo en dos. Por un lado tenemos lo que nosotros llamamos AMBA, que es la región metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde hay un confinamiento, una cuarentena dura, desde hace ya más de 70 días. Y por otro lado, tenemos el resto del país que tiene una cuarentena mucho más flexible, porque los casos son menores, la cantidad de contagios es menor, y por ende, digamos, tiene otra particularidad. El problema que tenemos los argentinos es que somos nosotros decimos porteños céntricos. Nos concentramos mucho en lo que pasa en Buenos Aires. Con el resto del país, la situación es diferente. Así que tenemos esta particularidad. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia, Augusto. Y sin más preámbulo, te doy paso con tu charla. Entonces, bienvenido de nuevo y a todos los asistentes, gracias por estar ahí ya conectados. Y los dejo entonces con Augusto. Muchas gracias. Entonces, Alejandro, acá tenía una presentación, no sé si ahora va a aparecer. Sí, ya te sale. Excelente. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, tú me interrumpes, me cortas si ves que me voy pasando del tiempo, sabes que los cientistas sociales tenemos esta tendencia quizás a veces a hablar mucho, especialmente de estos temas que son tan interesantes, así que bueno, vos Así ya me es. decís cualquier cosa. Claro que sí, yo te aviso cualquier cosa. Muchas gracias, Augusto. A Entonces, vos. por favor, continúa. Gracias. Dale. Bueno, como decía, voy a intentar ser breve. El tema de la charla va a ser América Latina post-coronavirus, la situación latinoamericana post-COVID, para la cual, digamos, creo que hay que hacer algunas aclaraciones o hay que mencionar algunas cuestiones antes, previas, a la hora de analizar esta cuestión. La primera tiene que ver, digamos, con que es muy difícil, nosotros tenemos una tendencia a hablar de América Latina como un todo, y es muy difícil definir la región latinoamericana, digamos, qué es América Latina, a qué pertenece América Latina, más allá de un conjunto, digamos, un poco desordenado de países al sur, digamos, desde el sur de Norteamérica y todo lo que es el subcontinente. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si existe América Latina y qué cuestiones podemos dar como explicaciones generales a lo que pasa en la región latinoamericana. Yo generalmente cuando hablo de este tema pongo dos canciones. Por un lado, la canción que muchos de ustedes deben conocer, la famosa Latinoamérica de Calle 13,
que habla de una cierta identidad colectiva latinoamericana, generalmente siempre definida en contraposición a otros países, ¿no? En contraposición al norte más desarrollado. Y por otro lado hay una canción que quizás es menos conocida de una banda uruguaya que se llama El Cuarteto de Nos, que no somos latinos, se llama, ¿no? Como que de alguna manera existe una cierta sensación en algunos lugares también de la región de que no hay una identidad colectiva latinoamericana. Y esto hace que sea muy difícil analizar la región en su conjunto, porque tiene particularidades muy distintas. Dentro de América Latina tenemos países como Brasil, uno de los países más grandes por extensión del mundo, una de las principales economías globales, y El Salvador, el famoso pulgarcito de Centroamérica. Entonces, tenemos una gran diversidad regional que hace muy difícil hablar de América Latina como un todo. Pero evidentemente hay algunas cuestiones que son parte de esa identidad colectiva, de esa identificación colectiva de la región. Entonces, esa es la primera cuestión inicial que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de América Latina vamos a generalizar mucho y después, si quieren, en las preguntas podemos ir más hacia lo particular. La segunda cuestión, y es algo que marca la situación actual no solo de América Latina, sino del mundo, es la enorme incertidumbre. Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre y eso nos lleva a las ciencias sociales o nos pone a las ciencias sociales en un problema. Es decir, porque nosotros supuestamente tenemos que venir a dar respuestas. Y yo creo que este momento es un momento para hacerse más preguntas y dar menos respuestas. Es decir, mi objetivo con este tipo de charlas o de eventos es poder generar más preguntas porque muchas veces las certezas o las respuestas no las tenemos. Y eso es normal, creo que hay que normalizar también la incertidumbre o la falta de respuestas en este sentido y recuperar el valor de la duda o de cuestionarnos cosas que a veces damos por hechas. Cuando tenemos mucha certeza sobre las cosas no nos hacemos preguntas y la forma en la que avanza el conocimiento es mediante las preguntas y no tanto mediante certezas. Así que creo que esto es algo positivo, pero es una realidad que nos toca vivir. Y la tercera aclaración inicial, para ya meternos en la región latinoamericana, es que estamos en un momento de crisis regional y además crisis global. Antonio Gramsci, el teórico italiano, definía la crisis como aquel momento o aquel periodo donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir. Creo que esa frase representa muy bien lo que estamos viviendo en el mundo y lo que se está viviendo en la región latinoamericana en particular. Es decir, vemos cómo se viene todo un mundo nuevo que no termina de nacer y al mismo tiempo el mundo viejo, el mundo antiguo continúa. Entonces estamos en esta situación de transición en el medio. Entonces, un poco la pregunta que nos inspiraba a la hora de hacer esta charla, este webinar, es cómo va a ser América Latina post-coronavirus, que es la pregunta que un poco todos queremos poder responder y para la que hay más preguntas o más dudas que respuestas. Y yo tengo una hipótesis, en realidad, sobre la cual se basa esta charla y el resto de las cosas que vamos a ver, que puede estar errónea, pero puede ser errónea, pero bueno, es la hipótesis que estoy manejando, que es que el 2021 en realidad va a ser más parecido al 2019 de lo que creemos. Es decir, generalmente hay dos posturas en el análisis que se está viviendo en los últimos días, en las últimas semanas. Una es que el mundo va a cambiar completamente, que vamos hacia una nueva normalidad que no va a tener nada que ver con el mundo anterior. Y la otra es que en realidad la pandemia viene a acelerar algunas situaciones o algunos elementos que se venían dando antes, pero que el mundo al final del 2021 va a ser más parecido al 2019 de lo que creíamos. Y yo un poco abono a esta segunda idea. Creo que la pandemia viene a acelerar algunos procesos, viene a congelar algunos otros, pero que en el largo plazo el mundo que se viene va a ser más parecido al que se fue de lo que pensamos o de lo que muchas veces se analiza. Entonces, para saber cómo va a ser América Latina en el mundo post-COVID, creo que tenemos que mirar un poco a lo que pasaba el año pasado, que parece que fue hace mucho tiempo, pero fue nada más hace unos 6 meses. Y lo que estábamos viviendo era, como dice el título de la ponencia,
lo que algunos autores llamaron el estallido latinoamericano, la primavera latinoamericana, el estallido latinoamericano, como lo quieran llamar, que creo que se resume bastante bien en esta foto, ¿no? Que es una foto de las famosas protestas en Santiago de Chile, que tuvieron lugar hacia fines del 2019, y que de alguna manera creo que representa muy bien algo que se venía viendo en toda la región, no solamente en Chile. En Chile, digamos, tuvimos una situación en la cual, digamos, casi cae el gobierno de Sebastián Piñera por todas estas protestas, que comenzaron además en cada país por cuestiones muy distintas. En el caso chileno vimos como esto empezó más bien por cosas relacionadas con el precio del transporte, en Ecuador con el precio de la gasolina, en México con la impunidad que implica o que conlleva, digamos, la situación del narcotráfico, en Colombia también con cuestiones estudiantiles, bueno, en Brasil un montón de elementos, en Bolivia por falta de certidumbre sobre los resultados electorales, y así vemos como toda la región fue entrando en conflictos o en grandes protestas sociales con muchísima rabia, con muchísima ira por parte de la población, de una población generalmente de clase media, es decir, no estamos hablando de los sectores más marginales, sino generalmente una clase media con un gran componente de la juventud muy enojada que estaba o ponía en cuestionamiento a las élites políticas tradicionales. La Argentina y el Uruguay, digamos, para hacer un display, o sea, un acercamiento a esta parte del mapa, la Argentina y el Uruguay de alguna manera tuvieron situaciones particulares que le permitieron, digamos, esquivar, o al menos por un tiempo, este tipo de protestas que tenían que ver con el calendario electoral. Es decir, hubo elecciones en ambos países, el color político de los gobernantes cambió y eso generó que un poco toda esta rabia social se pusiera en stand-by eh, por una cuestión de expectativas, es decir, los principales actores políticos y sociales se pusieron de alguna manera a la espera o a la expectativa de qué es lo que podía llegar a suceder. Entonces, básicamente la idea es tratar de detallar algunas explicaciones de índole económica, de índole política, sobre por qué se produjo este estallido y qué es lo que podría pasar entonces en el futuro inmediato, cercano. Entonces tenemos distintos tipos de explicaciones. De las que son de índole económico, las más, digamos, frecuentes son aquellas que tienen que ver con la desigualdad. Es decir, América Latina es la región más desigual del planeta, no la región más pobre, pero sí la más desigual. Y esto es una constante y una característica que impacta en toda la región, a pesar de las grandes diversidades que hay hacia adentro del continente. Y la desigualdad, en términos, si bien muchos de los países latinoamericanos, caso de Chile, caso de Bolivia, por ejemplo, han crecido en los últimos años con reducción de la desigualdad, sí tenemos que decir que hay una mayor percepción de esa desigualdad. Y la desigualdad, a diferencia de la pobreza, genera muchísima violencia social. Es decir, probablemente, si vamos al caso de Chile, la sociedad chilena es mucho más rica en general, en términos de PBI y de PBI per cápita, que lo que era hace 40 años. Ahora, es más una sociedad también más desigual, a pesar de que esa desigualdad se viene reduciendo. Y eso genera violencia, eso genera resentimiento social y genera que la gente salga a la calle. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina, la desigualdad que se siente especialmente en sectores de clase media, que tratan de acceder a servicios y que le es cada vez más complicado, y especialmente sectores jóvenes también. El segundo elemento económico tiene que ver con la primarización de las economías, es decir, hubo una reprimarización de las economías latinoamericanas desde la década del 90 a esta parte, en parte generada por el boom de los commodities, es decir, de los recursos naturales que se vivió en la primera década del siglo XXI, y esto generó también, digamos que los trabajos que se comenzaron a crear en América Latina eran de menor calidad que en el resto del mundo, y esto obviamente también provoca un empeoramiento de la situación, especialmente de los sectores más jóvenes que se están incorporando en el ámbito laboral.
Y una tercera explicación tiene que ver con algunos factores externos, es decir, las economías latinoamericanas, y esto repercute obviamente en la estabilidad política, dependen a veces mucho más de lo que pasa afuera de la región que de lo que pasa adentro. Y esto tiene que ver con que hay dos factores que son clave para la estabilidad económica y consecuentemente política de los países latinoamericanos. El primero de estos factores es el precio de los commodities, que son las principales exportaciones de América Latina, que eso no depende de nosotros, depende de cuestiones extrarregionales. Y en segundo lugar, las tasas de interés internacionales, es decir, la capacidad de financiarse en los mercados internacionales. Entonces, cuando estos dos factores, digamos, están, digamos, los precios de los commodities están bajos y las tasas de interés internacionales altas, en América Latina generalmente esto se traduce en conflictividad social y, consecuentemente, en inestabilidad política, que es lo que vimos en los últimos años, los últimos 3, 4 años en la región. Recambios de los ejecutivos, inestabilidad política y, consecuentemente, conflictividad social. Estos tres factores económicos de alguna manera permiten explicar por qué América Latina está en este momento de estallido o de caos social. Pero no son los únicos, es decir, si nos concentramos en lo político, lo primero que tenemos que hacer foco es una fuerte crisis de representación, que no es patrimonio exclusivo de las sociedades latinoamericanas, es decir, se ve en todo el mundo, pero que en América Latina se ve mucho. Es decir, si nosotros tomamos encuestas como el Latino Barómetro, vamos a ver que hay una fuerte desconfianza, por ejemplo, en los partidos políticos y en distintas instituciones de la representación política. Es decir, los ciudadanos latinoamericanos no confían en sus partidos, no confían en sus líderes políticos, y por ende la protesta social se realiza en la calle. No se canaliza por los partidos, sino que se da en la calle, la gente toma la calle, nuevos movimientos sociales están surgiendo en este sentido, y estos nuevos movimientos sociales tienen una característica particular, varias características en realidad. La primera es que no tienen liderazgos definidos, es decir, quién era el líder de las protestas en Chile, o de las protestas que se fueron dando en Ecuador. Podríamos decir que hay políticos que están detrás de eso, pero los liderazgos no son claros. Eso hace que sea muy difícil sentarse a negociar. Y en segundo lugar, tienen demandas, digamos, muy heterogéneas y no tienen un programa claro de qué es lo que quieren. Es decir, quieren cambios sociales profundos, pero sin un programa concreto. Es decir, no hay un pedido en específico, hay varios. Por ejemplo, en el caso de Chile o en el caso de Ecuador, lo que se pedía concretamente era que no se produzca este aumento, digamos, de la gasolina, en el caso ecuatoriano. Ahora, había un montón de otros elementos que generaban que la gente salga a protestar y no solamente la cuestión específica de la gasolina. Esto, como decía, dificulta mucho la capacidad de negociación. Y el tercer elemento es que son híbridos, es decir, que tienen que ver no solamente con la protesta social en la calle, sino también en las redes sociales, que son un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender estos nuevos fenómenos. En segundo lugar, hay algo que estamos viendo con cada vez más preocupación desde la ciencia política, que es el deterioro democrático de las sociedades latinoamericanas, algo que también se viene dando en todo el mundo, pero que en América Latina se profundiza más, podríamos decir desde el siglo XXI, y que está específicamente relacionado con el componente liberal de la democracia. Es decir, nosotros tenemos en la democracia muchos componentes. Los dos más importantes son el electoral y el componente liberal. El componente liberal tiene que ver con las libertades civiles, con la libertad de expresión, con la relación entre el ejecutivo y otros poderes, y los medios de comunicación también, etcétera, etcétera. Esto es lo que más se ve perjudicado en América Latina, y genera entonces un enorme debilitamiento de las instituciones en general. Y eso también provoca, además, como vimos en el caso de Bolivia, un debilitamiento del componente electoral de la democracia, es decir, un quiebre dentro del sistema democrático que genera un golpe de Estado como el que se produjo en Bolivia y que venía asociado a un debilitamiento del componente más liberal de la democracia que lleva muchos años, que no es algo del momento. Bueno, esto es una constante en toda la región. Prácticamente todas las democracias latinoamericanas se debilitaron en los últimos 10, 15 años.
Y el tercer elemento tiene que ver con el surgimiento de estos nuevos movimientos sociales de los que hablábamos antes. Es decir, esta falta de representación política repercute en nuevos movimientos, pero que no son o no están directamente relacionados con un partido político que les permita canalizar sus demandas desde el punto de vista, si se quiere, más bien político-institucional tradicional. Entonces, la solución es salir a la calle, y eso muchas veces genera o provoca disturbios que se van retroalimentando el uno al otro. Últimas ideas, digamos, tienen que ver con los cambios extrarregionales que se están produciendo y que generan este estallido también. El primero tiene que ver, que son cambios globales. El primero tiene que ver con la tecnología, es decir, estamos viviendo un punto de inflexión en la historia provocado por lo que, por ejemplo, desde el Foro Económico Mundial llaman la cuarta revolución industrial y que provoca, entre otras cosas, por ejemplo, que solamente en la Argentina y Uruguay el 60% de los puestos de trabajo son automatizables, es decir, pueden ser reemplazados en el corto o mediano plazo por la tecnología. Esto genera obviamente una sensación de incertidumbre y una ansiedad muy grande que se traduce obviamente en conflictividad política y conflictividad social, y sobre la que las economías y las políticas latinoamericanas se tienen que reinventar. El segundo elemento tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es el deterioro democrático y el surgimiento de estos nuevos actores sociales a nivel global, que de alguna manera lo que hacen o lo que provocan es una incertidumbre muy grande en el mundo. Y esto lo estamos viendo con todo lo que está pasando en las protestas en Estados Unidos o con los chalecos amarillos en Francia. Es decir, hay una nueva realidad que se está produciendo donde la democracia se empieza a ver dirimida cada vez más en la calle. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que va a pasar post-coronavirus, es decir, vamos a ver probablemente una economía mundial muy resentida, según todos los números, y eso de alguna manera lo que va a provocar es que América Latina tenga que repensar su lugar en el mundo. Alain Guaquié, que es uno de los estudiosos de la realidad latinoamericana más reconocidos en el mundo, define a América Latina como la periferia de Occidente. Ahora bien, lo que estamos viendo es que Occidente se está transformando cada vez más en la periferia del mundo. Es decir, el centro del mundo hoy en términos económicos y cada vez más en términos políticos está puesto en Asia, en el Océano Pacífico. No solamente por el crecimiento de China, sino por el crecimiento de muchas otras economías que se dan también en esa región. La India y China solamente concentran el 40% más o menos de la población mundial. Y esto pone entonces a América Latina en el riesgo de convertirse en la periferia de la periferia. Y eso demanda que como región y cada país dentro de la región tenga que repensar su inserción internacional. Hay algunos países que esto lo tienen un poco más claro, es decir, hacia dónde quieren ir en términos de inserción internacional, Chile, Perú, Colombia, México, es decir, apuntando más hacia el Pacífico. Otros países se debaten todavía sobre esto. Brasil, por ejemplo, si bien tiene una diplomacia muy calificada y con un sentido de Estado más allá de los gobiernos, también es cierto que se está debatiendo sobre cuál es su lugar en el mundo. La Argentina definitivamente es un país que no tiene clara cuál es su inserción internacional, especialmente para el nuevo diagnóstico que implica el siglo XXI. Entonces eso es un gran desafío que tenemos los estados latinoamericanos por delante. ¿Queremos integrarnos para competir mejor en el plano internacional? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestras exportaciones o nuestros productos de exportación? ¿Hacia Asia, a Europa, a Estados Unidos? Y otra pregunta sería, ¿cómo queremos integrarnos si es que no queremos integrar? Es decir, para los que son del Cono Sur, el Mercosur está cada vez más en cuestionamiento, por lo menos en la Argentina y también en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Los diferentes mecanismos de integración también están puestos en cuestionamiento. Teníamos en su momento la UNASUR desapareció, la OEA está muy cuestionada como entidad de integración latinoamericana, o en realidad americana.
Entonces, ¿hacia qué tipo de integración queremos ir? ¿Una integración más pequeña, quizá como la Alianza del Pacífico? ¿Una integración más profunda y más grande, como pretendía hacer el Mercosur y no lo logró? Eso es una gran pregunta que tenemos los países latinoamericanos por delante. Entonces, para ir cerrando algunas conclusiones o algunas ideas generales, obviamente esto no agota la explicación sobre qué es lo que va a pasar en América Latina, pero sí creo que permite brindar un panorama sobre con qué nos podemos llegar a encontrar. Como les decía, un panorama que no se agota en esto y sobre el cual tengo muchas más dudas que certezas. El primer término, desde luego vamos a vivir una crisis económica que en algunos países va a impactar más que en otros, que está directamente relacionada con el confinamiento. Esto, digamos, perjudica especialmente a los sectores más vulnerables en América Latina y a los trabajadores informales. En América Latina hay una enorme cantidad de trabajo informal que se ve muy perjudicado por este tipo de circunstancias, de situaciones, y que a veces no cuenta con la protección eh, que tiene un trabajador formal, sindicalizado. Entonces, vamos a vivir una crisis económica, distintos países la van a atravesar de distintas maneras. Los países que tengan capacidad de financiarse en el exterior probablemente, digamos, sorteen estos obstáculos más fácil, pero van a terminar más endeudados y se va a producir una puja distributiva, es decir, ¿en qué van a invertir ese dinero? ¿En salvar a las empresas, que probablemente muchas van a quebrar por esto, o en sostener al trabajador informal o a los sectores más marginales? Y ahí se va a producir evidentemente un conflicto que nos lleva eh, a lo próximo, al segundo elemento de la conclusión, que es una conflictividad social. Es decir, toda esa rabia, todo ese enojo, toda esa protesta que estaba un poco congelada en, en cuarentena, digamos, y que estalló en 2019, que hoy está en cuarentena, va a volver a salir a la calle y se va a encontrar con una sociedad más pobre, con una sociedad probablemente más desigual, eh, y con muchos muertos también probablemente. Entonces, eso definitivamente va a provocar mayor conflictividad social y eso se va a traducir en mayor inestabilidad política. Entonces, de alguna manera, los políticos latinoamericanos eh, van a tener que generar nuevas soluciones y nuevos incentivos para sostener esta situación de conflictividad. Eh, Esto va a ser especialmente problemático, creo yo, en los países que vivan o que tengan año electoral en este año o el que viene. La Argentina es uno, tiene elecciones intermedias, Bolivia probablemente va a tener elecciones presidenciales en algún momento de este año, todavía no lo sabemos con exactitud. Entonces, en estos países la situación política, digamos, va a complicar aún más la cuestión. Tercer punto, tercer elemento de conclusión, tenemos una fuerte ausencia de liderazgos regionales, es decir, en su momento quien trató de ser un líder regional fue Brasil. México históricamente ha renunciado al liderazgo que quizás le podría llegar a corresponder por tamaño eh, y por tradición, pero históricamente ha renunciado y ha mirado o ha tratado de mirar más hacia el norte. Brasil, que tuvo una intención de liderazgo, como decía antes, tiene demasiados problemas internos, es decir, es muy difícil que Bolsonaro se logre sostener en el poder y logre terminar su mandato. Eh, y por otro lado, creo que hay otros países que están creciendo en cuanto a su liderazgo o a su economía, como es el caso de Colombia, pero no, todavía, digamos, no buscan concentrarse en una situación de liderazgo regional amplio. La Argentina está muy sumida en sus problemas internos, eh, por ende tampoco. Así que tenemos una fuerte ausencia de liderazgos y una fuerte ausencia de estadistas, es decir, de gente que quiera decir hacia dónde ir y elaborar proyectos que digan hacia dónde vamos, como región, no solamente como países individuales. Y la cuarta es la necesidad de repensar nuestra inserción internacional, que es lo que mencionábamos anteriormente, es decir, nuestra necesidad de identificar qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro lugar en el mundo. Por ejemplo, la economía del conocimiento, la economía, digamos, relacionada con la industria tecnológica está creciendo enormemente en la región. Es decir, Uruguay, por ejemplo, multiplicó
por dos sus exportaciones de tecnología en los últimos 5 años. La Argentina tiene a la industria del conocimiento como el tercer complejo exportador del país. Costa Rica también ha crecido mucho en ese sentido, Chile también. Entonces, digamos, esto es una posibilidad. Tenemos mano de obra muy calificada. Entonces, poder, digamos, terminar con la primarización de nuestras economías y empezar a hacer cosas más relacionadas con la industria del conocimiento y la tecnología es una posibilidad. Pero para eso tenemos que repensar nuestra inserción internacional. Y para terminar, como idea, si se quiere, final, creo que esta situación en la que estamos viviendo, que es completamente anormal, que a muchos, digamos, nos ha afectado no solamente en términos laborales, sino personales, es decir, no estamos preparados, nuestras ciudades, nuestros países no están preparados para vivir en una casa constantemente, y menos sociedades como la latinoamericana. Entonces creo que esta situación nos obliga a pensar fuera de la caja, es decir, pensar en nuevas categorías. Creo que el mundo, si bien el mundo del 2021 probablemente sea mucho más parecido al del 2019, hay un montón de elementos que van a cambiar, y hay una situación de gran incertidumbre en el plano internacional. Y cuando hay incertidumbre, esto es histórico, hay un dicho, por lo menos en la Argentina, que es a río revuelto ganancia de los pescadores, es decir, los latinoamericanos de alguna manera tenemos que tratar de ser pescadores y no los peces, los pescados, los que se perjudican del caos. Creo que de alguna manera nuestras economías y nuestra realidad es mucho más vulnerable a lo que pasa en el mundo y a las situaciones de crisis internacional. Entonces tenemos que ser lo suficientemente resilientes y pensar, como decía, fuera de la caja para poder, digamos, no ser tan vulnerables a lo que está pasando en el resto del mundo, que siempre lo hemos sido, tenemos una tendencia a hacerlo, y que en este momento lo estamos siendo. Entonces, creo que el aporte que podemos hacer desde las ciencias sociales en ese sentido es plantearnos interrogantes, tratar de pensar en nuevas categorías que nos permitan explicar la realidad y no querer explicar el mundo con categorías del siglo XX cuando tenemos que estar pensando en el siglo XXII. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso era un poco la presentación, y me gustaría también abrir para preguntas, y poder establecer un debate y una conversación en estos temas. Bueno, Augusto, muchas gracias por tu presentación. Estamos entonces abriendo el espacio a quienes nos acompañan por si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario al respecto de la presentación que acaba de hacernos el profesor Augusto. Por lo pronto vamos a iniciar con una pregunta para que nos vayas entonces dando estas respuestas, Augusto. Respecto a Bolivia, entonces, ¿cómo la gente va a elegir al candidato a la presidencia de Bolivia? Si estamos en un toque de queda debido por la pandemia. Bueno, exactamente, acá lo que pregunta Ruth es algo muy, digamos, algo que preocupa muchísimo, no solamente a Bolivia, a los bolivianos en especial, pero a la comunidad internacional en general. Es decir, de alguna manera lo que estamos viendo en los últimos meses, es que la pandemia, digamos, ha generado o ha profundizado la crisis política que está viviendo Bolivia, y esto es, digamos, trae una especial complejidad porque estamos en un gobierno de transición, un gobierno que ha llegado por una situación de caos social y de crisis política, con una democracia muy debilitada y también con un rol importante de las Fuerzas Armadas, lo cual en América Latina siempre es conflictivo. Un rol distinto al que quizá las Fuerzas Armadas tenían durante el siglo XX, pero siempre trae cierta complejidad. Entonces creo que la pandemia lo que va a provocar en este caso es una profundización de las tensiones políticas que ya existen, y está generando una crisis de legitimidad en el gobierno, es decir, es un gobierno que no tiene, o que cada vez tiene menos legitimidad de origen. Desde luego que el confinamiento lo que va a hacer es atrasar
el proceso electoral en Bolivia y eso creo que es perjudicial en general para la política boliviana. Pero creo que, bueno, de alguna manera se va a tener que esperar a que esto termine para que haya una votación. Fortaleza y la debilidad de América Latina. Entonces, bueno, fortalezas y debilidades para América Latina, también preguntaba Ruth sobre en el post-pandemia. En primer lugar, creo que la fortaleza que puede llegar a tener la región es que produce cosas que van a seguir siendo demandadas por el mundo. Es decir, el comercio internacional evidentemente se va a restringir a nivel general. Ahora bien, América Latina tiene la ventaja de que produce cosas que todavía el mundo va a necesitar, es decir, la gente va a seguir comiendo, evidentemente. Las industrias van a seguir necesitando hidrocarburos o cobre o litio. Entonces, si bien el comercio internacional probablemente se restrinja, esto no va a impactar tanto a las economías latinoamericanas por elementos que veníamos hablando anteriormente. Ahora bien, probablemente la naturaleza de ese comercio se vea afectada y además, digamos, esos son productos que dependen más bien de la demanda internacional en cuanto a su precio. Entonces, América Latina, en este sentido, depende mucho de lo que pasa en el resto del mundo y eso la sigue haciendo aún más vulnerable. En cuanto a las desventajas que puede tener la región en el mundo post-pandemia, una de esas desventajas creo que es su creciente irrelevancia en el plano internacional. Como decíamos antes, la periferia de la periferia, digamos, no es la prioridad número uno de ningún país o de ninguna gran potencia. Es decir, probablemente en Asia estén mirando más hacia África o hacia Medio Oriente o hacia el sudeste asiático que América Latina. Eso puede ser un problema o puede ser una ventaja. Puede ser un problema porque, bueno, de alguna manera esa intrascendencia internacional lo que va a provocar es que las ayudas internacionales no vayan tanto a América Latina, sino que vayan más hacia otras economías. Puede ser una ventaja porque de alguna manera, cuando hay grandes conflictos internacionales, América Latina siempre se ha mantenido o ha tendido a mantenerse al margen por esta misma situación. Entonces, quizás podemos beneficiarnos o perjudicarnos de esto. A ver, Daniela tiene una pregunta. ¿Cómo pueden influir los resultados de las elecciones en Estados Unidos? Bueno, esto es muy interesante. Yo te diría, Daniela, que las elecciones en Estados Unidos ya están influyendo en América Latina. Es decir, si bien América Latina sigue siendo una región, como decía antes, marginal para la estrategia internacional de los Estados Unidos, más relacionada a los conflictos que pueda haber, o sea, el narcotráfico o, digamos, la inmigración. Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, la principal estrategia de campaña de Donald Trump hasta que estalló la pandemia iba a ser reforzar el discurso sobre cómo mejoró la economía norteamericana durante su gestión, especialmente en términos de empleos. Ahora bien, la pandemia lo que generó es que el desempleo en los Estados Unidos llegue a cifras récord, es decir, nunca antes vistas, ni siquiera la crisis del 30. Entonces, eso le ha quitado a Donald Trump su principal argumento de campaña, que era jobs, empleos. Y eso lo que provocó es que Donald Trump, de alguna manera, empiece a buscar otras formas de hacer campaña, entre ellas, por ejemplo, el fuerte cuestionamiento hacia China en el plano internacional. Y, entre otras, la búsqueda de enemigos externos, que fue lo que le dio también mucho resultado en las elecciones de 2016, el famoso muro en la frontera con México. Y uno de esos enemigos externos definitivamente es Nicolás Maduro, definitivamente es la Venezuela de Maduro. Entonces creo que acá lo que vamos a ver probablemente es un escenario en el cual cada vez más el Partido Republicano se ponga más duro frente a la situación venezolana por cuestiones electorales, en gran parte, y por otro lado también vamos, o sea, más allá de eso, gane quien gane, América Latina, o sea, gane
Bernie Sanders o gane Donald Trump, América Latina va a continuar siendo o va a continuar teniendo una relevancia estratégica muy, muy menor para los Estados Unidos, para la política exterior norteamericana. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, por el comentario. No sé si hay alguna otra pregunta acá de Mario. ¿De qué manera la representación de Brasil ha perdido su papel como líder regional? Bueno, digamos, Brasil tenía una estrategia de liderazgo internacional muy clara, especialmente con el gobierno de Lula. Lula tenía una visión internacional muy fuerte, eso, digamos, también viene dado desde Itamaraty, es decir, desde la Cancillería brasileña, pero Lula era un líder que de alguna manera encarnaba esa visión. Y que, digamos, por ejemplo, con la creación de la UNASUR, digamos, fue un hito importante en el liderazgo regional de Brasil. Por otro lado, también se proyectaba como un líder global de los países emergentes, con toda la creación de los BRICS y demás. A partir ya de la llegada de Dilma Rousseff, digamos, se empezó a mirar un poco menos a la cuestión del liderazgo regional, es decir, Dilma no tenía ese liderazgo, Temer mucho menos, y además estaba muy concentrado en el plano interno. Y en este momento, digamos, Brasil tiene grandes problemas económicos y grandes problemas políticos internos como para mirar al liderazgo regional. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en una actuación marginal de Brasil en lo que tiene que ver con la crisis venezolana, en el desmembramiento del UNASUR y la falta de liderazgo de Brasil para crear un nuevo elemento de integración regional. Y además, Bolsonaro no es un líder político que genere, si se quiere, este tipo de liderazgos regionales. Es decir, no es atractivo para la mayoría de los líderes latinoamericanos mostrarse al lado de Bolsonaro, porque es un líder extremadamente polémico. Entonces, para la mayoría de los países latinoamericanos, mostrarse con Brasil hoy por hoy no es un rédito. Y eso genera que el liderazgo de Brasil se haya debilitado muchísimo. Esto no quiere decir que Brasil siga teniendo elementos objetivos, como una enorme población, un enorme territorio y una de las economías más pujantes, que le permiten, cuando tenga esa visión, ser un líder regional. Por ahora no lo está haciendo, pero tiene los elementos para hacerlo, que es distinto. A ver, tenemos una pregunta de Milé. Chile no podría ser una posibilidad de liderazgo regional, sabiendo que este Estado hace años ha tenido una proyección hacia Asia-Pacífico. Bueno, muy buena pregunta. El caso con Chile ocurre lo siguiente. Chile se ha vuelto en muchos países latinoamericanos un ejemplo de una buena política en términos de inserción internacional. El problema es el siguiente, a diferencia de Brasil, Chile no cuenta con los elementos materiales necesarios para ser una potencia regional, por cuestiones de extensión, por cuestiones de población. Entonces no cuenta con esos elementos más objetivos, más materiales. Sí podría llegar a encarnar en determinado momento algo que la Argentina también buscó, que es una especie de liderazgo moral, si se quiere, o liderazgo por el ejemplo. Algo que también tiene Uruguay, es decir, tanto Uruguay como Chile son ejemplos de la democracia funcionando bien en los últimos años, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia política. El problema es que carece de las condiciones y además creo también que carece de la intención de ser un gran líder regional. Es decir, la clase dirigente chilena tampoco tiene la intención de ese liderazgo porque ser un líder implica costos. Ser un líder implica tener que tener posiciones muy firmes cuando hay conflictos internacionales, implica tener que negociar también muy fuertemente con potencias extrarregionales. Entonces creo que Chile no está dispuesto a pagar esos costos. Sí es cierto que tiene algunos elementos que le permiten ser un líder más del tipo moral. Ahora hay que ver cómo repercuten estas protestas también en la imagen de Chile hacia el mundo.
El modelo chileno ha sido muy cuestionado desde las últimas protestas, y eso obviamente va a tener consecuencias. A ver, acá hay otra pregunta también de Mario. ¿De qué manera Internet puede limitar o abrir el campo hacia una democracia participativa? Bueno, ok, es muy interesante esta pregunta. Te diría lo siguiente, Internet, hoy por hoy tenemos la posibilidad concreta, es decir, la penetración del teléfono celular y del Internet mediante el teléfono celular es altísima, incluso en regiones muy marginales, tanto de África como de América Latina. Es decir, hoy por hoy la mayoría de la población está conectada a Internet. La mayoría. Obviamente hay sectores que no, pero la mayoría sí, al menos por teléfono celular. Entonces tenemos la posibilidad de generar, o sea, los elementos técnicos para tener una democracia mucho más participativa. La gran pregunta es si eso es deseable o eso es algo que las élites políticas quieran. Es decir, hay algunos elementos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se han implementado, y en varias ciudades latinoamericanas también, algunos elementos de democracia participativa en cuestiones muy puntuales, muy concretas. Es decir, qué nombre le queremos poner a esta calle, a este edificio, etcétera, etcétera. Más a nivel local. Ahora bien, ¿desde qué punto de vista la ciudadanía puede o está en condiciones de decidir cuestiones complejas, como por ejemplo un presupuesto a nivel nacional, con todo lo que ello implica? Entonces, ¿hasta qué punto queremos esa democracia? Creo que nos tenemos que hacer esa pregunta. No solo en América Latina, en todo el mundo. Creo que en términos locales probablemente avancemos hacia una democracia más participativa a nivel, nacional, ¿sí? A nivel país, lo veo mucho más difícil. Por cuestiones que nuestro sistema político es la democracia representativa. Y entonces, si queremos una democracia mucho más participativa, lo que vamos a tener que hacer es reformar nuestro sistema político. Y veo pocos incentivos para que eso se haga, por ahora. Hay que ver cómo repercuten estas protestas también. Que es que América Latina será un territorio de disputa entre China y Estados Unidos en los próximos años. Ok. Bueno, a ver, ocurre lo siguiente en cuanto a la relación China-Estados Unidos y América Latina. Hay distintos posibles escenarios sobre cómo puede evolucionar el sistema internacional. Hoy por hoy estamos viviendo en un mundo donde claramente hay dos grandes potencias, que son, como decíamos, China y los Estados Unidos. Ahora, la relación entre esas dos grandes potencias va a definir la forma en que el resto del mundo se va a adecuar. Y esa relación puede ser de diverso tipo. Puede ser de cooperación, es decir, el mundo del G2, cooperación entre Estados Unidos y China, con lo cual no habría necesidad de elegir a uno o al otro, y por ende no habría una competencia por el lugar en América Latina. La segunda de las opciones es un conflicto entre Estados Unidos y China, pero un conflicto que no implique la necesidad de decidir entre uno y otro. Y la tercera es un conflicto más importante, de tipo más Guerra Fría, nueva Guerra Fría, que sí implicaría a América Latina tener que posicionarse de un lado o del otro. Y creo que si eso sucediera, yo no creo que eso vaya a pasar, veo pocos elementos para que eso se dé, pero si eso sucediera, creo que América Latina ahí va a operar de manera muy distinta según el país. Probablemente México y Centroamérica vayan a mirar más hacia los Estados Unidos y algunos países del cono sur van a ir más hacia el lado de China. Pero esto obviamente es una hipótesis. Creo que esa situación no se va a dar. Creo que vamos a vivir en un mundo muy desordenado, donde no nos van a obligar a decidir de qué lado estar, sino que ese liderazgo se va a ir dando también en diferentes áreas, pero no vamos a tener la necesidad de decidir de estar de un lado o del otro. A ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el papel de Venezuela? ¿El conflicto seguirá? ¿Se convertirá en conflicto congelado? Bueno, sucedió algo interesante en las últimas semanas, que es que el gobierno y la oposición han hecho una especie de tregua en Venezuela, algo que parecía imposible,
por la cuestión del coronavirus, que realmente, digamos, viene o llega o afecta a Venezuela en una situación de muy fuerte crisis sanitaria previa. Es decir, Venezuela es un país de riesgo para el coronavirus, y esto ha llegado a complicar aún más la situación. Entonces, como primer elemento, podemos ver cómo esto ha congelado en principio el conflicto, pero hay otros elementos internacionales que nos podrían llevar a pensar lo contrario. Uno tiene que ver con lo que hablábamos antes de las elecciones en Estados Unidos, eh, y otro tiene que ver en que también Venezuela opera muchas veces como un ejemplo negativo para, especialmente para los líderes políticos de derecha en América Latina. Es decir, en Chile gran parte de la última campaña presidencial se basó en la idea de Chilezuela, es decir, si la izquierda nos quiere convertir en Venezuela. En la Argentina eso estuvo muy presente también en la campaña, en la última campaña, y en muchos países el ejemplo de Venezuela es considerado como algo negativo. Entonces, ante la situación de caos social interno, es probable que muchos países latinoamericanos también se concentren más en lo que está pasando en Venezuela. Por lo cual, en este momento particular, en el corto plazo, se puede ver como un conflicto medianamente congelado. Ahora, cuando salgamos del coronavirus, eh, probablemente la situación va a ser mucho más conflictiva, va a haber más hambre, va a haber más desabastecimiento, va a haber más crisis económica, y va a haber más incentivos para que el conflicto en Venezuela se profundice. A ver, acá hay otra pregunta de Laura. ¿Será posible una integración regional en América Latina, teniendo en cuenta las marcadas diferencias ideológicas de los gobiernos? Bueno, ese es el gran problema, creo yo, en la integración latinoamericana. En América Latina la integración es una integración entre gobiernos y no entre estados, es decir, entre gobiernos y no entre países. Y eso nos significa un problema porque cualquiera que más o menos se meta un poco en el sistema regional latinoamericano se da cuenta rápidamente que tenemos un montón de organismos de integración y muy pocos funcionan realmente. Es decir, los europeos, por ejemplo, con esto tienen un problema muy grande porque siempre se imaginan, especialmente en Iberoamérica, una relación con la CELAC. Y la CELAC, digamos, para la mayoría de los latinoamericanos, no es algo, digamos, que escuchemos todos los días en los medios, es decir, no es un elemento que tenga una gran vida institucional y que sea parte de nuestros debates cotidianos. Entonces, el problema que eso implica es que la integración latinoamericana es muy grandilocuente desde lo discursivo, es decir, somos la región que tiene más iniciativas de integración regional, pero estas iniciativas son muy poco fuertes en cuanto a la integración. Digamos, son bastante limitadas en cuanto a la institucionalización de esa integración. Entonces, probablemente es mucho más difícil para América Latina integrarse cuando los líderes políticos son de un color distinto. Yo creo que tenemos que ir hacia modelos de integración más mirando hacia lo que es el sudeste asiático, donde la integración es reducida y se dedica más a lo económico que a lo político. Y obviamente no podemos pretender que haya una integración en toda América Latina. O sea, América Latina, como decíamos, es un continente muy diverso, y hay algunos sectores que tienen más posibilidad de integrarse, otros que menos, pero con una integración inteligente, es decir, no demasiado grandilocuente. Mari pregunta entonces, ¿qué incidencias puede tener para la región la llegada de tropas de Estados Unidos a territorio colombiano? Bueno, esto es algo de larga data. Lo que tiene que ver, digamos, con el rol de los Estados Unidos y lo militar, digamos, las Fuerzas Armadas norteamericanas en territorio latinoamericano. Creo que en este momento tiene una característica muy focalizada en la cuestión del narco, y con menos intención de involucramiento político en la alta esfera. Obviamente esto puede tener consecuencias, pero creo que las consecuencias están más dadas por la percepción de la sociedad que por lo que efectivamente puedan hacer las Fuerzas Armadas norteamericanas en nuestro territorio.
por un dato, para Estados Unidos, América Latina es más bien un problema, a veces, con lo que tiene que ver con narcotráfico y crisis regionales, etcétera, etcétera, inmigración y demás, pero no es una región en la cual, digamos, tenga grandes intereses, más allá de contener ciertos problemas. Entonces, pero por otro lado, para los países latinoamericanos y para las poblaciones en los países latinoamericanos, Estados Unidos es muy importante. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, hay como una especie de idea de que la presencia norteamericana es muy peligrosa, muy conflictiva, y eso puede ser perjudicial para los gobiernos latinoamericanos, pero no tanto por lo que efectivamente desde las Fuerzas Armadas de ese país puedan hacer. A ver, Catherine, ¿qué consideras que es el mejor modelo de inserción internacional para los países latinoamericanos? ¿En bloque o una más individual? Bueno, buenísima pregunta. Eh, a ver, ocurre lo siguiente. América Latina se ve ante la disyuntiva de negociar con países, con estados que son mucho más poderosos que América Latina. Desde Estados Unidos, China, Europa, etc. Entonces, negociar individualmente con esos estados obviamente va a generar que estemos en una inferioridad de condiciones. Por lo cual es necesario tener una mayor unidad a la hora de negociar. Ahora, hay dos formas de ver la integración regional. Una es como una especie de cerco, ¿sí? Que nos permite negociar negociar y comerciar mejor entre nosotros. La segunda es como una especie de escalera que nos permite estar en mayor pie de igualdad con el resto, es decir, una integración que mira hacia afuera, no hacia adentro. Yo creo que América Latina necesita una integración que mire hacia afuera y que ponga a los países latinoamericanos en diferentes bloques, porque es imposible que eso se haga para toda la región, en mayor pie de igualdad para negociar con otras potencias extrarregionales. Es decir, el Mercosur, por ejemplo, yendo al caso específico de la Argentina, de Brasil, Uruguay y Paraguay, digamos, es una economía en general muy pujante. O sea, estamos hablando de, digamos, una enorme cantidad de habitantes, si sumamos Brasil más Argentina, de un territorio muy grande, de una enorme cantidad de recursos, etcétera, etcétera. Ahora, la Argentina solo negociando es mucho más débil que lo que puede negociar en el Mercosur. Ni hablar de Paraguay o de Uruguay. Entonces, las economías latinoamericanas creo que necesitan ese tipo de integración, pero es una integración inteligente y en forma de escalera, no de cerco. A ver, Mayra, ¿consideras que la cooperación sur-sur podría incrementarse a raíz de las consecuencias del COVID? Los países sudamericanos podrían elevar su nivel de cooperación independientemente. A ver, sería ideal que la cooperación internacional se profundice. Yo creo que lo que estamos viendo en realidad es un resentimiento de la cooperación internacional, es decir, el mundo se está mirando mucho más, cada país en particular se está mirando mucho más hacia adentro, y especialmente en momentos de crisis, generalmente los países tienden a mirar más hacia adentro que hacia afuera. Entonces eso pone a la cooperación sur-sur y a la cooperación en general en un dilema. Creo que vamos a ver un mundo con menos cooperación, con menos multilateralismo y mucho más cerrado en algunas cosas. Sí sería ideal, sería interesante, pero creo que no vamos a ver eso en el mediano plazo al menos. A ver, Caro tiene una pregunta. ¿Cuál país consideras que es el mejor candidato para ejercer el liderazgo regional actualmente? Bueno, ahí estamos en un dilema porque desde mi punto de vista el claro líder regional es Brasil, porque tiene todas las condiciones materiales para hacerlo, pero sus problemas internos no se lo permiten. Entonces creo que vamos a ver no hay otros países que puedan ejercer ese liderazgo en este momento. México no tiene la intención de hacerlo, la Argentina tiene demasiados problemas internos, tanto Colombia, o sea, Venezuela tiene una tradición muy grande de ser al menos líder
regional o intentar serlo, tener una política exterior activa, pero en este momento claramente no. Y Colombia tampoco tiene esa vocación internacional tan fuerte. Entonces, creo que no vamos a ver grandes liderazgos regionales en América Latina en el mediano plazo, hasta tanto Brasil recupere su estabilidad interna. Sí podríamos llegar a ver alguna institución que ejerza ese liderazgo, por ahora no lo estamos viendo, si hay alguna figura desde alguna institución. Luis Almagro probablemente desde la OEA lo ha intentado, ha fracasado, pero creo que no vamos a ver liderazgos políticos fuertes, por lo menos en los próximos años en América Latina. No sé si hay más preguntas. Ahí está Alejandro. Hola, Augusto. Pues bueno, ya no tenemos más preguntas. Okay. Queremos de parte de CIBEI agradecer tu presencia de nuevo aquí, tu deferencia de estar con nosotros y habernos instruido en estos temas también tan actuales y tan importantes en este momento, ¿no? De nuevo, pues un agradecimiento a todos los participantes. También les agradecemos su presencia acá en esta CIBEI Live y los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes que vamos a tener. Ya en estos días van a tener información de los próximos CIBEI Live para que también nos sigan acompañando y sigamos teniendo estas charlas y estas conversaciones actuales, pues tanto para internacionalistas como para otras profesiones que también pues es de su interés. Gusto, de nuevo muy agradecido, que tengas una feliz noche allá en Buenos Aires y a todos de nuevo muchas gracias. Un saludo y que estén bien, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Gracias, Augusto, que estés muy bien.